Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perfiles. Gracias por estarnos acompañando. De verdad que para nosotras es un gusto que cada jueves usted esté presente frente a la televisión legislativa para conocer la historia de un personaje más que siempre nos deja una enseñanza, Alejandra. Así es, Madeline. Este día tenemos una invitada muy especial. Se trata de la diputada Alexia Rivas. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Qué privilegio poder estar ese día hablando con los salvadoreños y sobre todo en un ambiente un poco informal, más tranquilo, donde creo que también los salvadoreños merecen conocer un poco de quiénes son los servidores y los funcionarios que están detrás de un curul, representándolos por supuesto, pero que dentro de cada persona siempre hay una historia. Así que para mí va a ser un gusto por primera vez, creo yo, hablar de detalles un poco más familiares, un poco más intrínsecos y que por supuesto nos hace conocer cada vez más quiénes son esos diputados que ahora se encuentran en la nueva Asamblea Legislativa. Así es, diputada, y ese es el objetivo de Perfiles, Alejandra, conocer más a fondo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de sentarnos con usted. Usted decía conocer ese lado que usualmente no vemos en las cámaras, en los noticieros, conocer un poquito sobre usted. Y la primera pregunta, Madeline. Quisiéramos conocer quién es y de dónde viene Alexia Rivas. Bueno, Alexia Rivas proviene de una familia unida, de un grupo de personas que me han enseñado lo más importante, que es tener valores, tener principios, creer en Dios y formarme como la mujer que ahora soy. Nací en el departamento de San Salvador, en el municipio de San Salvador. Sin embargo, mi familia es originaria de Sensuntepeque, Cabañas, y esa es la razón principal por la cual, debido a que mi madre desde hace más de 35 años ejerce la docencia en ese municipio, en ese departamento, y mi abuela también, es que pues mis padres tomaron la decisión de educarnos dentro de la escuela pública, donde pues mi familia también en algún momento participó, no solamente desarrollando y formando profesionales. Es así como 16 años de mi vida viví en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas, donde tuve la oportunidad de tener no solamente la educación que me formó inicialmente, sino conocer y tener amigos, conocer realmente cuál es una realidad que luego cuando tú estás en la capital crees que es inexistente en lugares donde te forman en un pueblo, por ejemplo, con las tradiciones, y saber de que independientemente del lugar en el cual a ti la vida te permita pues extender las alas, también debes de recordar cuáles son esos aspectos importantes que desde pequeño marcaron tu infancia. Y uno de los momentos que también marcaron mi infancia fue estudiar en una escuela únicamente de niñas, la cual estaba dirigida también por las Hijas del Divino Salvador, que son una comunidad de religiosas en la cual también tuve la oportunidad de generar vínculos estrechos con hermanas de pues esa comunidad que también me enseñaron no solamente a conocer a Alexia Rivas desde el aspecto educativo, sino desde tener aspectos tan importantes como lo es la ética, como es la moral, y que luego, al venir a San Salvador a estudiar a los 16 años, también me permitieron poner en práctica cada una, no solamente de esas habilidades, sino también de cada uno de los consejos que creo que hasta el día de ahora mantengo guardados en mi corazón. ¿Cómo fue el apoyo que le dio su familia para estudiar? Sabemos que todos estos procesos pueden ser un poco difíciles para todo estudiante y también saber específicamente qué quiero ser yo de grande. Usted ya aspiraba, decía, yo quiero ser, no sé, política, quiero ser, ¿ya tenía alguna idea? Bueno, yo creo que mi abuela, que ha sido una de las personas más importantes en mi vida, siempre tuvo en cuenta que el tener una formación profesional te iba a abrir más puertas en la vida. Ella, a pesar de que quedó viuda a una muy corta edad, mi mamá tenía alrededor de 5 años cuando mi abuelo falleció, siguió dándoles el estudio. Mi mamá estudió justamente en San Salvador, estudió en el Colegio del Espíritu Santo, se graduó de maestra. Mis tíos de igual manera vinieron de Sensuntepeque a seguir estudiando en San Salvador, pues su formación ya profesional en ese sentido. Y creo que uno de los aspectos más importantes fue el saber que siempre te iban a apoyar en todas las decisiones que tú emprendieras. Y desde corta edad mi abuela también
fue un bastión importante en mi vida. De hecho, fue la persona que me enseñó a leer, porque ella también era maestra. Ella me enseñó a dividir, me enseñó las tablas y me lo hizo mediante procesos sumamente simplificados, y que luego quizás mis mismas compañeras me preguntaban por qué haces los ejercicios de matemática de otra forma y tan rápido. Y era justamente porque tuve, creo yo, la bendición de ser formada por una profesional también de aquella época, como las escuelas normales, que quizás muchos no conocen, pero que en algún momento también de la historia de nuestro país formaron a grandes docentes que luego tuvieron que irse, obviamente, a diferentes partes del país a seguir formando profesionales. ¿Su abuela es docente? Era docente, ¿Su mamá? mi mamá también. Es decir, provengo de una familia de docentes. Yo no seguí la tradición familiar, sin embargo, gracias a eso también pude conocer a otras maestras, como la eran las amigas de mi abuelita, sus amigos, que siempre estuvieron en un círculo bastante cercano, que trabajaban de hecho también aquí en San Salvador. Mi abuela en una parte de su vida también dio clases acá, luego pues estuvo la mayor parte de su tiempo en Sensuntepeque. Mi abuela también fue gobernadora en su época. También ejerció la municipalidad durante un corto periodo de tiempo, y creo que una de las principales cosas que siempre la gente me decía era de que ya traía la vena política en la sangre. En algunos momentos quizás pensaba que eso era una utopía, sobre todo porque estábamos acostumbrados a una política donde a los jóvenes no se les daban las oportunidades, donde los partidos políticos tenían secuestrados también quienes iban a ser los candidatos a alcaldes, a diputados, quienes iban a ser los que iban a participar, y donde creo que era un sueño creer de que jóvenes iban a realmente hacer un relevo generacional en nuestro país, a pesar que siempre fue una discusión que tuvimos dentro de la Universidad de El Salvador, que es mi alma mater, con mucho orgullo, donde me gradué, donde me formé, donde tuve la oportunidad de conocer a grandes amigos que todavía están a mi lado, así como también a grandes catedráticos a los cuales admiro, respeto y sobre todo reconozco, porque sé que no es fácil estudiar, por ejemplo, en una universidad pública, en la única universidad pública de nuestro país, y eso creo que ha permitido que pueda tener una visión un poco amplia respecto a cuáles son las realidades que de verdad queremos cambiar, de cuáles son las realidades que también existen, no solamente estudiar o vivir en San Salvador significa, por ejemplo, estudiar en una escuela privada. La mayor cantidad de personas en nuestro país han estudiado en escuelas públicas y se han convertido en grandes profesionales, en grandes personas que han sacado adelante ese país. Y creo que eso es muy importante reconocerlo, porque tradicionalmente pensamos que solamente los que viven en San Salvador son las personas que sacan adelante el país, que son las personas que han estudiado más o que han tenido determinadas oportunidades. Y creo que el reconocer los esfuerzos personales de cada persona nos hace todavía valorar, obviamente, los esfuerzos familiares, pero sobre todo saber de que tenemos que propiciar una educación de calidad, y eso es independiente si tú estudias en una escuela pública o en una escuela privada. Qué importante lo que mencionó sobre las experiencias, ¿verdad? Cada persona ha vivido diferentes experiencias, pero conocer también cómo es la educación en un lugar público, en un lugar privado, te forma un concepto sobre algunas cosas. ¿Cómo se encuentra la educación en el país? ¿Cómo se encuentra tal vez en los sectores privados? Qué importante es eso, sobre todo por el cargo que usted desempeña, y usted señala que conoce, que tiene arraigo en cierto lugar, conoce las tradiciones de algún lugar, Madeline, y que eso le ha ayudado también a tomar algunas decisiones, imagino, que ahora están ayudando ya a los salvadoreños. Creo que es muy importante saber que tú nunca debes de olvidar tu esencia, que tú nunca tenés que aparentar algo que tú no sos para ganarse el reconocimiento de alguien. Creo que tus amigos van a ser tus amigos, no porque tú tengas que demostrarles quién sos. Tus amigos ya saben quién sos tú. Y por eso creo que es tan importante los acercamientos que ahora nosotros tenemos en el territorio. Yo no solamente lo hago para llevarle ayuda a la gente que realmente lo necesita, y que cada vez que tú te vas adentrando más al territorio sabes que las necesidades son más grandes, que las necesidades están y han estado ahí, que los recursos en ocasiones son limitados y que tenés que aprender a ver quién necesita más que otro, a pesar de que estés en una comunidad donde toda la gente te diga que necesita algo. Y creo que saber eso te permite tener no solamente una realidad de nuestro país, sino más bien saber que las realidades que existen en cada departamento son muy similares, que las realidades y las necesidades que la gente tiene son indiferentes si estás en Santa Ana, si estás en Sensuntepeque, si estás en San Miguel, si estás en Morazán.
La pobreza, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la salud, fueron realidades que en nuestro país estuvieron independientemente del departamento donde tú hayas provenido o a donde tú te hayas criado. Sin embargo, creo, y vuelvo y lo repito, que siempre ha existido un error al creer que, por ejemplo, si tú sos de la capital, entonces tenés un estatus diferente o tenés una realidad y vivís en un mundo diferente cuando vivís en un país que tiene un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados y donde casi todas las personas en algún momento de su vida experimentan realidades que son similares. Y por eso el acercamiento no solo te permite conocer qué es lo que la gente necesita, sino que también te permite que la gente te conozca a ti, que es lo más importante. Alguien puede crearse una imagen por lo que ve en la televisión legislativa, por lo que ve en las plenarias, pero solamente las personas que hablan contigo más de 5 minutos y conocen quién sos tú, entonces va a poder saber si sos la misma persona que conocen dentro de la Asamblea Legislativa o llegan a conocer tu esencia. Y creo que esa es una de las cosas que también no han existido en nuestro país, en el sentido de que de alguna manera se trataba de tener a los diputados en un cierto estatus donde eran inaccesibles a la población. Y hacerlos accesibles te permite no solamente conocerlos como seres humanos, sino de saber que las personas que están ahí también tienen sentimientos, que también se pueden sentir mal, que a veces te puede doler lo que alguien pueda decir de ti si no te conoce. Y creo que por eso es tan importante que tengamos estas entrevistas donde todos los salvadoreños puedan conocer un poco más acerca de sus diputados y que también motive a no solamente estar viendo el trabajo que se tiene como íntimamente legislativo, sino de otras características que creo que también son importantes, como rescatar los valores y de qué forma tú como funcionario también puedes ser partícipe de ello. Diputada, una alumna con buenísimas notas, que esto le permitió alcanzar un suceso muy importante en su vida, pero lo vamos a conocer en el segundo bloque porque ahorita nos vamos a ir a una pausa. Les vamos a pedir a ustedes que se queden pendientes de Perfiles. Bajo mi experiencia como atleta en el pasado, te puedo decir que es un reto increíble la que nuestros atletas han adquirido, que este espacio crea la oportunidad para que como país podamos sobresalir y para que nuestros atletas puedan adquirir medallas. Ha pasado algo súper bonito y gratificante, que a los salvadoreños ya no les da pena decir que son salvadoreños. Entonces, solo ese cambio cultural significa muchísimo para nosotros. Estos juegos, sin duda alguna, vuelven a posicionar al país. Los atletas que están ahora lo lograron con todo lo que han tenido que vivir, todo el poco apoyo que se había dado hasta 2019, que se empezó a cambiar poco a poco. Creo que los atletas que vienen atrás de ellos van a tener más oportunidades. Hemos tenido cerca de 18 meses para poder hacer este máximo esfuerzo y poder organizar el evento. Tiempo récord para poder cumplir con los requerimientos mínimos necesarios de una competencia de este nivel. Nosotros tenemos la visión clara y es otorgar unas buenas instalaciones a todos estos atletas, a todas estas presentes y futuras generaciones que van a disfrutar de toda esta infraestructura como tal que se está llevando a cabo.
En la Comisión Agropecuaria hemos dado inicio al estudio o un anteproyecto de ley que viene a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, presentada por la diputada Norma Lobo. Decreto de protección de tierras agrícolas ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars. Tuvimos de invitado a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y también representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes nos dieron importantes insumos para robustecer este anteproyecto de ley. Según el Plan de Desarrollo Territorial del Valle San Andrés, se identifica como una zona de uso para la agricultura. Este plan ya se encuentra en el Ministerio de Vivienda y por lo tanto reiteramos esta calificación por las características de los suelos de esa zona, como disponibilidad de agua para riego, por su posición geográfica, condiciones topográficas aptas para cultivo intensivo, lo que puede ser útil para cualquier tema alimentario, agrícola que se pueda presentar. Nosotros estamos conscientes que se debe tener un balance entre el desarrollo económico a través de la generación de empleos, a través de la construcción para poder tener infraestructura necesaria para un desarrollo económico, pero también debemos de garantizar zonas en las que las tierras sean completamente de uso agrícola, en las que vamos a tener producción nacional de alimentos. Este es un trabajo articulado con la nueva Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que viene a ayudar y a proteger a las personas más vulnerables de nuestro país. Como diputados de la nueva Asamblea Legislativa, vamos a seguir trabajando en beneficio de la gran mayoría. Muchas gracias amigos por continuar pendientes de todo el programa de Perfiles. Estamos conociendo un poquito más sobre la vida de la diputada Alexia Rivas. Madeline. Pero antes de seguir conociendo un poco más de su vida, diputada, vamos a darle las gracias a los amigos de Cadejo La Montaña por darnos la oportunidad de tomarnos un cafecito y poderle entrevistar a usted aquí, diputada. Las instalaciones están muy lindas, el clima está riquísimo. ¿Qué tal el café, diputada? Está muy bueno y sobre todo creo que el clima ahorita está favoreciendo bastante, así que los invito a que puedan también hacer turismo local. Creo que es importante apoyar también a las cadenas, así como a los pequeños microempresarios que posterior a la pandemia se están expandiendo, y eso gracias a las medidas de seguridad, por supuesto, a la recuperación económica y a cada una de esas agencias y organismos que han estado apoyando a nuestro gobierno para que sigamos también ahora siendo un referente a nivel mundial, no solamente en materia de salud, no solamente en materia económica, sino por supuesto en la seguridad, que creo que nos beneficia a todos. A todos, un poquito. Habíamos hablado un poquito sobre su infancia y sobre su educación. Madeline, la pregunta que teníamos una pregunta que la habíamos pensado, ya habíamos escuchado un poquito sobre eso, pero queremos oír de sus palabras. Un logro súper importante, que bueno, creo que tenía alrededor de 12, 13 años, nos comenta, en el que se le dio, bueno, el espacio de ser diputada por un día. Realmente dentro de mi formación, ya mencioné a mi abuelita, ya mencioné a mi mamá, pero mi papá siempre también ha sido uno de los protagonistas más importantes en mi vida, una persona que siempre me ha impulsado no solamente a luchar por mis sueños, sino que siempre ha estado ahí aconsejándome, guiándome, empujándome, motivándome. Y en el aspecto familiar, yo ya he comentado cómo el tema no solamente de la inseguridad afectó también a las familias salvadoreñas, sino cómo de alguna manera, llámese la falta de oportunidades o querer brindarle a los hijos un mejor futuro, ocasionó que muchas familias en algún momento tuvieran que separarse. Yo me separé de mi papá por 8 años, obviamente con mis hermanos también y mi mamá, porque nos quedamos en nuestro país. Mi papá se fue 8 años para Estados Unidos.
Sin embargo, nosotros hablábamos todos los días. Mi papá siempre fue alguien que estaba hablándote en la mañana, al mediodía, en la noche, y siempre estuvo pendiente no solamente de nuestra educación, sino que creo que orientarte, que al final es uno de los aspectos que tú cuando estás pequeño, cuando empezás a ser adolescente no entendés, pero luego decís que bueno que mis papás estuvieron ahí, que bueno que les hice caso, y si en algunas ocasiones les hice medio caso, por lo menos estuvieron siendo un soporte importante en nuestras vidas. Y lo cierto es que yo siempre decía que me tenía que esforzar, porque yo veía el esfuerzo de mis papás, porque vi cómo mis papás, a pesar de que estuvieron 8 años separados, que solamente mi mamá podía ir a visitar a mi papá en sus vacaciones, porque también trabajaba, estuvieron ahí manteniendo la esencia, el núcleo familiar, y sabiendo de que quizás físicamente no estábamos juntos, pero obviamente él siempre iba a estar dentro de la parte fundamental de nuestra educación. Y yo recuerdo de que siempre disfrutaba hacer cartas y decirle a mi papi, me saqué el primer lugar y quiero que me dé un regalo y quiero saber qué me va a dar. Obviamente es siempre esos estímulos que tú también esperas como niño, ¿no? Para seguir estudiando y decir tengo que seguir siendo bueno en lo que soy. Y fue así como yo también participé en diferentes certámenes de lenguaje, literatura y ortografía que me hicieron ganar en alrededor de 4 o 5 ocasiones, no solamente el primer lugar departamental, sino también participar en los concursos a nivel nacional donde participaban escuelas públicas y privadas. No solamente era un certamen de lenguaje, literatura y ortografía donde solo estudiaban las escuelas públicas, sino donde también las escuelas privadas pues enviaban a las mejores notas o a quienes hacían un examen. De hecho, el examen empezaba en la escuela, quienes tenían las mejores notas en las escuelas pasaban a un certamen municipal, quienes tenían en el municipio las mejores notas ya pasaban, un representante del municipio al departamental y el que ganara de ese departamento pasaba a la etapa nacional. Entonces, evidentemente, de cada departamento existían 14 de cada grado. En mi caso, participé cuando iba primero, tercero, porque eran cada 3 años que se hacían los exámenes. Hasta que llegué a bachillerato, donde también participé en otras disciplinas. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa de esa época, cada año se seleccionaba el mejor estudiante de cada departamento y se llevaba a la Asamblea para, pues, básicamente simular una plenaria. Te sentabas en el curul, elegían quién de esos 3, si era un departamento que tenía 3 diputados, iba a dar un discurso. Y en esa ocasión a mí pues me tocó representar a Cabañas porque pues yo estaba estudiando allá, mi familia y yo también estudié la mitad de mi vida allá, así que con mucho orgullo yo siempre lo digo de que he tenido la oportunidad de conocer diversas raíces, diversas personas que me han hecho ser rica en conocimiento, pero también en amistades, en saber que tú puedes tener amigos en todos lados y que están ahí y que te siguen apoyando. Y en ese aspecto creo que fue la primera vez en la cual mi mamá me ayudó a escribir un discurso. Me lo aprendí, de hecho, también. Mi mamá me ayudaba, esa vez fue la primera vez que escribí un discurso. Y fíjense que lo más bonito fue cuando mi papá grabó ese video, porque empezaron a sacar en algunas noticias, obviamente mi papá estaba en Estados Unidos, pero en el extracto aparecía yo hablando en el momento en que di el discurso. Mi papá no pudo estar físicamente conmigo en esa ocasión, pero él siempre estaba pendiente obviamente de mí. Y creo que esas fueron una de las cosas que yo más he guardado en mi corazón, obviamente, porque creo que el que tú hagas que tu familia se sienta orgullosa de ti, sí, es una cuestión sumamente gratificante y hace que digas, todos los esfuerzos que mis papás han hecho de verdad han valido la pena. Y yo espero que cada día mis papás se sientan más orgullosos de mí, no solamente en las facetas de mujer o profesional, sino sobre todo haciendo la diferencia en un mundo que pudiera ser difícil, en un ambiente que pudiera ser difícil, y para las mujeres incluso lo es más, pero creo que si tú tienes determinación no hay nada que realmente se pueda oponer. Si confías en Dios y crees de que las cosas que se van dando en tu vida están dentro de ese libro que Dios también te ayuda a escribir, pues al final creo que son las cosas que nos motivan a seguir trabajando. Creo que todo lo que usted nos ha mencionado también es un ejemplo de que un trabajo en conjunto desde la familia, del suyo, claro, y también con la ayuda de Dios ha logrado poco a poco todo lo que se ha puesto como meta. Un punto muy importante que también quiero comentar con usted, diputada Madeline, que usted está joven, usted tiene
Estamos todavía en los 20. Todos estamos en los 20, no vamos a decir Estamos la entre los cifra. 20. Sí, 29. ¿Cómo ha sido el manejo de, bueno, hay de todo en redes sociales? ¿Cómo ha manejado usted todas las críticas, los comentarios, algunos positivos, algunos negativos? ¿Cómo ha logrado hacerlo? Yo creo que para todas las personas que se insertan en la política, una de las primeras cosas que tu familia te dice es: no te metas a política porque te van a atacar, no te metas a política porque te van a inventar chambres, no te metas en política porque van a atacar a tu familia, no te metas en política porque la política es sucia. Sin embargo, yo no creo que la política sea sucia. Creo que los seres humanos somos quienes ensuciamos la política en alguna determinada ocasión, por malas decisiones, por exabruptos, por falta de inteligencia emocional, por egoísmos, por envidias, por una serie de hechos que han generado también, que no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial todas las personas consideran de que los políticos son corruptos, que los políticos ganan más de lo que la gente piensa que ganan, de que los políticos solamente llegan para tener algún tipo de beneficios. Pero lo cierto es que creo que es una construcción que tenemos que hacer, sobre todo para cambiar la percepción que la gente tiene, y eso solamente lo vas a hacer trabajando. Yo recuerdo la primera vez que yo recibí ataques sumamente fuertes fue de hecho cuando me convertí en la presidenta de la Comisión de ONGs. Obviamente habían activistas políticos que se habían mantenido por muchos años dentro de estas ONGs fachadas, que habían vivido de eso y que evidentemente pues iban a estar atacando porque no iban a querer simplemente que les cerráramos la válvula de dinero. Y recuerdo que ese día una de las cosas que a mí más me dolieron fue que empezaron a atacar a mi familia. Y que empezaron a atacar a mi familia porque yo dije: mis hermanos no han decidido meterse en política, mi familia no decidió meterse en política, de hecho ellos no estaban de acuerdo en que yo me metiera en política. Quien tomó esa decisión fui yo. ¿Por qué tienen que atacar a mi familia? Si quieren me pueden atacar a mí, porque fui yo quien tomé la decisión. Pero qué injusto es que ataquen a mis hermanos que no tienen absolutamente nada que ver en el tema. Y ellos definitivamente creo que nunca me han acompañado, por ejemplo, a un meeting porque ellos están realizando sus sueños, y creo que eso es al final lo que tú tienes que saber diferenciar, de que si tus hermanos, por ejemplo, van a estar ahí para ti incondicional, porque mis hermanos lo están, a mí me pasa algo y la primera persona que le llamo pues obviamente es a mi hermano, le pasa algo y él me llama a mí, tenemos una unión, tengo 2 hermanos y somos sumamente unidos. Mis hermanos son todo también para mí, pero una de las cosas que a ti más te duele es que atacan a tu familia. Y recuerdo de que ese día me empezaron a enviar todos los ataques que estaban dándose en redes sociales, y de alguna manera, digamos, yo obviamente pude haber perdido el control porque yo dije: ¿por qué me estás mandando eso? Si yo ya lo vi, yo no necesito que alguien me reenvíe las noticias falsas o los ataques que alguien me está haciendo, o los memes o los troles que me están mandando, porque yo ya lo vi, no es necesario. Si de verdad son mi amigo, entonces no me mandes esas cosas. Era un amigo. Personas que obviamente tenían mi número de teléfono, pero yo sé que ellos no lo hacían con una mala intención. Ellos lo hacían con la intención de decir: qué mala onda lo que te están haciendo. Pero tú en algún momento no pensás cómo eso puede generar afectaciones o cómo alguien lo puede tomar. Claro. Lo cierto es que yo recuerdo de que esa noche yo pasé llorando. Ese fin de semana yo no quería salir. Yo decía, como todo El Salvador se dio cuenta de todos los ataques que me están haciendo, yo no quería ir ni al súper. Pero después dije: voy a tomar la decisión de pasar llorando, de callarme, si es realmente lo que estas personas quieren, o voy a seguir adelante. Y creo que ha sido la única vez en la cual yo me he sentido mal. Ahora, gracias a Dios, me pueden hacer memes, me pueden atacar de la forma en que quieran, y eso ya no tiene ningún tipo de afectación. Es más, yo le dije a mi mamá: no estés viendo ninguna red social, yo sé que te afecta, obviamente a las mamás les va a afectar, y yo creo que si yo fuera mamá, pues no quisiera que nadie estuviera diciendo nada a mí. Cosas feas de su hija, claro. Sin embargo, es algo que yo asumí, es algo que yo lo decidí, que yo sabía que iba a ser así, y por eso es que creo que al final, cuando tú te callas, entonces ellos han ganado. Y la mayor cosa que ha sucedido, creo yo, para las mujeres es de que te empiezan a atacar a ti, no solamente por tus aspectos físicos, sino que empiezan a atacar tu inteligencia, empiezan a atacar
tu falta de inteligencia emocional, según estas personas. Tú nunca has visto que a un hombre lo ataquen y empiecen a decir un hombre es tonto. Tú nunca has visto que ataquen a un político y digan ese político se equivocó en lo que dijo, este político cometió un error, él dijo una palabra que no estaba bien dicha, pero tú como mujer no te puedes equivocar. Tú como mujer tenés que ser casi que infalible y perfecta. Los hombres en este país, políticos hablo, porque también al final nosotros promovemos en muchas ocasiones el machismo, mujeres que compartimos memes de otras mujeres, que nos burlamos y a veces los ataques vienen inclusive de más mujeres. Sin embargo, creo que esa es una de las cosas que yo quiero seguir diciendo, de que al final todos nos podemos equivocar en algún momento, pero las mujeres lo tenemos más difícil. Y sobre ese tema vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer un pequeño corte. Quédese con Perfiles. En la Comisión de Hacienda continuamos en el estudio del expediente para la creación de la autoridad que será el ente encargado de poder darle vida al centro histórico. Esto a través de la creación de una ventanilla que buscará simplificar los pasos para que todos aquellos inversionistas interesados en llegar a nuestro centro histórico puedan echar a andar cada uno de sus proyectos. Ahora sesionamos junto a la Comisión de Economía y tuvimos dos invitados sumamente importantes para este proyecto. Uno de ellos es el alcalde Mario Durán y la segunda invitada, nuestra ministra de Cultura, Mariem Pleites. Nosotros nos encontramos pues en esta etapa de un proceso de creación de ley que hemos trabajado junto con el Ministerio de Turismo y de Cultura, una que pretende crear una institución que resguarde precisamente todas esas 250 cuadras que van a estar pues generando condiciones diferentes para la inversión, para el desarrollo, para la revitalización, para la recuperación del patrimonio. Con todo esto, por supuesto, impulsar el centro histórico, que ya sabemos que no solo es el centro de San Salvador, sino que el centro de todo el país. Para nosotros como Ministerio de Cultura en este momento es importante esta simbiosis, esta alianza con el Ministerio de Turismo, pero también con la municipalidad y por supuesto con los diputados de la Asamblea Legislativa para tener ahora una regulación particular para ese centro histórico que está viendo esta transformación de El Salvador y que está viviendo un momento importante también para la cultura salvadoreña. En la segunda parte de la Comisión de Hacienda pudimos recibir a delegados del Ministerio de Hacienda. Esto con la finalidad de poder tener insumos para poder brindar un dictamen favorable en la Ley de Simplificación de Compras de la DON. Sin duda alguna, este dictamen permitirá que las obras lleguen más fáciles al territorio y podamos transformar la realidad de salvadoreños que por décadas estuvieron en el abandono. Seguiremos apostando por las transformaciones reales, seguiremos transformando el país en equipo. La fase 5 del Plan Control Territorial ya empezó. Estamos acorralando a las pandillas con los cercos de seguridad. Llama al 123 para dar información que nos ayude a capturar terroristas. Recuerda que tu llamada es anónima y el call center atiende las 24 horas. Para seguir ganando la guerra contra las pandillas, necesitamos de tu ayuda. Policía Nacional Civil, Gobierno de El Salvador. Seguimos con el último bloque de perfiles y aquí sí ya vamos a ir tocando un poquito más la política, Alejandra. Tocábamos el tema de las mujeres. Exacto. Un punto importante es conocer su opinión respecto a cómo es el ambiente. ¿Es difícil ser político? Pues creo que decir que no es difícil sería mentir. Sí, es una realidad.
si es algo que quizás no todo el mundo quiere estar hablando porque no es algo atractivo, porque al final te van a atacar más si tú decís que sí es difícil, porque van a saber que están tocando no solamente tus aspectos emocionales, sino que ya van a encontrar el flanco en el cual deberían de atacarte. Pero creo que hablar de las cosas que son difíciles, hablar de las realidades, son lo único que puede generar transformaciones, porque si tú lo ocultas, entonces nada va a cambiar porque simplemente todo está bien. Y tú no vas a cambiar algo que está bien. Creo que el tener la valentía y poder decir que sí es difícil ser política, sobre todo porque a veces tenés que decidir entre si sos política, si sos esposa y si sos también mamá. En ocasiones, incluso para las mujeres que son deportistas, tienen que dejar su carrera deportiva si deciden ser madres o posponen, y cuando ya ellas quieren ser madres, ya se pasó quizás la etapa biológica perfecta para una mujer para poder procrear. Y esa es una realidad que creo que está presente en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Ustedes como periodistas, las mujeres que se dedican al ámbito deportivo, las mujeres que son políticas, las mujeres que quieren convertirse en científicas, las mujeres que quieren incluso romper las brechas salariales. Y creo que a veces alguien dice, pero ¿por qué las mujeres están hablando de igualdad? ¿Por qué las mujeres están hablando de que necesitan igualdad si realmente están en un mundo igualitario? Lo cierto es que no. La historia dice de que las mujeres hemos incluso tenido derechos al voto 100 años después, casi que los hombres desde siempre lo tuvieron. Las mujeres participaron, por ejemplo, por primera vez en los Juegos Olímpicos hasta 1928, es decir, ni siquiera tienen 100 años desde que las mujeres pudieron participar, pero lo cierto es que las mujeres siempre estuvieron ahí. O incluso vayámonos y remontémonos a las épocas de los nómadas, en los cuales casi siempre habla de los hombres y cómo los hombres iban a buscar la comida para sus familias también, pero nadie habla de cómo las mujeres se quedaban protegiendo a sus hijos mientras sus maridos se iban, o también ellas les iban a ayudar. Y creo que hablar de esas cosas nos permite para nada ser feministas ni ser hembristas, que también creo que es otra cosa que es muy importante poder decirlo, sobre todo señalarlo, de que tú simplemente puedes ser mujer y puedes saber cuáles son las cosas que tú quieres cambiar, y eso para nada te está haciendo querer pasar o sobrepasar sobre un hombre o estar diciendo que tú como mujer sos igual. Al contrario, yo siempre creo que todos nos complementamos y quienes necesitamos cambiar más no somos las mujeres, de hecho son los hombres, porque no lo dice Lexia Rivas, lo dicen los estudios. Quienes más provocan agresiones sexuales, quienes más abusan de las mujeres, quienes más ejercen violencia patrimonial, por ejemplo, son los hombres, no son las mujeres. Yo creo que por eso es tan importante que cuando hablamos de temas sobre mujeres, cuando hacemos conversatorios enfocados en mujeres, cuando nosotros nos abrimos a hacer foros enfocados en mujeres, necesitamos tener la participación de los hombres, porque son a los hombres a quienes tenemos que llegar, son a los hombres a quienes en realidad debemos de invitar a construir un mundo que no solamente sea mejor para las mujeres o para los hombres, un mundo que al final sea mejor para todas las familias. Y creo que por eso es que cada reforma que nosotros hemos hecho, la hemos hecho pensado no solamente en las mujeres, sino también en toda la sociedad en su conjunto, llámese niños, adolescentes, por supuesto las mujeres, pero también los hombres. Hay personas que quizás no reconocen que hay un error en alguna actitud, alguna decisión que están tomando, y por eso es tan importante lo que usted menciona, que todos sepan y reconocer también, está pasando esto, hablar que está pasando algo que tal vez te incomode, por ejemplo, las mujeres decir cuando nos incomoda algo. Y nosotros hemos visto también su trabajo desde las comisiones en las que usted está formando parte. Una de ellas es la Comisión de la Mujer. Por ejemplo, hace pocos ustedes emitieron un dictamen favorable, se aprobó que los delitos no prescriban en feminicidio. ¿Cómo ha cambiado eso? Estamos en pleno 2023 y los delitos por feminicidio prescribían en el país. Creo que hay una serie de delitos que quedaron simplemente ahí porque no eran atractivos para los diputados de ese momento, porque no eran atractivos para la sociedad, llámese las personas que quieren mantener la manera tradicional, en cómo incluso las formas de machismo han estado insertas, y cómo las mujeres también en ocasiones, como yo ya lo decía, propiciamos el machismo. Sin embargo, a raíz de ciertos delitos que fueron cometidos, no solamente en los últimos meses o años, estoy hablando de larga data, veíamos cómo los homicidas, porque al final eso eran, asesinaban a sus parejas, dejaban a sus hijos sin su mamá, es decir, una madre incluso quedaba sin su hija y tenía que asumir la protección de sus nietos porque el hombre se iba huyendo, pero regresaba 15 años después y no pasaba nada porque el delito ya había prescrito. El objetivo de esta reforma fue justamente poder generar
no solamente un cambio en la legislación, sino en poner en perspectiva realidades que han estado ahí y que por supuesto necesitamos cambiar. Y eso incluye no solamente la participación de los legisladores, sino por ejemplo el hecho de que los jueces también asuman determinados compromisos con la judicialización de los casos, con reducir la impunidad, pero sobre todo que nosotros sepamos de que si alguien le hace daño, llámese a un hombre o a una mujer, ahora todo el peso del Estado va a caer sobre esa persona, y es porque ya no queremos seguir generando y teniendo personas que crezcan sin sus padres, sin sus madres, y porque sabemos que también desde la Asamblea Legislativa necesitamos modificar una serie de normativa que ha estado ahí desde hace muchos años, que no se ha respetado, que no se ha tocado, y por eso creo que también va a ser importante y muy interesante cuando iniciamos la reforma de toda la ley. A veces hablar de los temas de mujeres no es atractivo para los hombres o a veces tampoco para algunas mujeres. Yo, por ejemplo, primera vez que lo voy a decir, pero cuando tú pones un post dedicado a mujeres o donde estás hablando de cómo le vas a dar más participación o protección a las mujeres, no tiene el mismo alcance o no tiene los mismos likes que genera que una mujer se tome una selfie o que tú te tomes una foto simplemente con buenos días. Y creo que esos temas son los que poco a poco de verdad necesitamos hablar para cambiar, porque no solamente es un tema que dependa de las diputadas o de los diputados, sino que es un compromiso que todos debemos de asumir. Diputada, retrocediendo un poquito el tiempo, en su tercer año de la universidad comienza a trabajar en la empresa privada, básicamente viviendo una vida tranquila, donde podía salir a bailar con sus amigos, salir tranquila a un restaurante, tomarse un cafecito con su familia, y nadie la estaba viendo. ¿En qué momento de su vida o cómo surgen estas ganas de tomar la decisión y decir, voy a dejar esto pausado y yo quiero ser diputada? Ni tan fácil, y les voy a decir por qué. A mí me tocó empezar a trabajar en la empresa privada y obviamente los horarios de la empresa privada son sumamente diferentes a los que tú tenés en el gobierno. Por ejemplo, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana, salía a las 3, a las 3 y media tenía clases, salía a las 8. Y obviamente en ese momento, honestamente, cuando yo estaba en la universidad, casi nunca salía en las noches porque estaba trabajando y estaba estudiando. De hecho, no solamente llevé 5 materias en la universidad, sino que eso me permitió también, por ejemplo, ahorrarme un año para no hacer tesis, graduarme justamente en esos 5 años, porque yo dije, me tengo que graduar en los 5 años, no importa si cierran la Universidad de El Salvador, como pasaba, yo me voy a graduar en los 5 años. Sin embargo, yo desde que estuve en la universidad siempre fui representante de cátedra, y era porque mis compañeros también me elegían para poder representarlos con el catedrático, para que fuera yo quien llevara sus demandas o cómo íbamos a generar estas mejoras. Y eso también generó que en algún momento algunas personas me dijeran, debería ser tan duro, pero eso solamente se quedaba realmente, como yo lo decía al inicio, a una mera broma, en el sentido de que no íbamos a tener las oportunidades con ningún partido político de que los jóvenes realmente asumiéramos una conducción de nuestro país, primero porque nadie confiaba en un joven ni en sus capacidades, a pesar de que de alguna manera los jóvenes que tenemos la misma edad hemos tenido una formación, gracias a Dios, un poco más amplia de personas que en el pasado no tuvieron nuestras mismas oportunidades. Llámese que la nueva generación está un poco más capacitada respecto incluso a diputados que estaban en el pasado, que veíamos que no podían ni leer cifras dentro de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no solamente no íbamos a tener la oportunidad dentro de partidos políticos, no íbamos a tener los recursos para poder participar y asumir unas campañas políticas que sabías o que necesitabas tener un financista o que simplemente no ibas a tener oportunidades de poderlo hacer. Y creo que la primera vez que llegó el presidente, nuestro ahora presidente Nayib Bukele, yo me encontraba en la universidad, yo fui ese día a la concentración que el presidente hizo dentro de la Universidad de El Salvador, y creo que escuchar la visión, escuchar cómo dentro de nuestro mismo lenguaje estábamos abriendo oportunidades, y saber de que de verdad necesitábamos tener a un político que no solamente pensara similar a lo que los jóvenes en ese momento estábamos esperando, sino que sobre todo nos hiciera saber que si nosotros también nos proponíamos participar dentro de la política, íbamos a tener oportunidades para hacerlo. Y eso posteriormente generó, obviamente, que yo tomara, creo yo, una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero que creo que ha sido uno de los errores que en ese momento uno pudo haber asumido, de decir, yo no me voy a meter a la política porque es difícil, yo no me voy a meter a la política porque no voy a tener oportunidades, yo no me voy a meter a la política porque va a ser difícil. Y esos fueron errores que seguramente muchas personas pensaron
e impidió que tuviéramos relevos generacionales o personas diferentes dentro de la Asamblea Legislativa y que tuvieras 30 o 40 años a las mismas personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo voy a decir, quizás a buen salvadoreño nos habían comido el cake, como decimos, Sí. y de decir, es que nadie más puede cambiar a las personas que No se están ahí sentían capaces porque tampoco. es que no lo voy a poder hacer, es que no conozco a nadie, es que no tengo cuello, es que no tengo dinero. Entonces esas personas estuvieron ahí por la época que fuera. Sin embargo, yo ya lo decía, yo creo de que sí se puede hacer una política decente, sí se puede hacer una política que de verdad transforme y que sobre todo tú no tengas que pasar encima de otras personas, como también pasaba en ocasiones, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en los diferentes órganos. Y en ese aspecto creo yo de que esa decisión que yo tomé ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida, el saber que los salvadoreños no solamente confiaron en Alexia Rivas, obviamente fue gracias al trabajo de nuestro presidente, pero que nos abrieron la oportunidad de poder demostrar que sí podemos generar no solamente esa política disruptiva que creo yo que se necesitaba en nuestro país, sino de saber que pues vas a tener que hacer sacrificios, y uno de los sacrificios es pues ya no poder salir quizás a los lugares donde antes a ti te gustaba ir, donde en ocasiones tenés que incluso esconderte si te estás tomando un café, y no porque sea malo, simplemente porque pueden haber personas que te pueden tomar una fotografía y no sabes de qué manera lo van a utilizar. Y yo creo que esto no solamente es con la gente que está dentro del partido político al cual yo represento, sino de que eso más bien es una cuestión de respeto, es una cuestión de altura, y es una de las cosas que a mí mi papá siempre me ha dicho: prudencia y reflexión, pensar las cosas que vas a hacer y no hagas a otros lo que tú no querés que a ti te hagan. Y por eso es que yo creo que podría estar viendo que cualquier persona está haciendo lo que haga, y voy a tener, creo yo, la valentía de decir: no voy a tomar una fotografía o un video, porque simplemente sí somos funcionarios, sí somos políticos, pero detrás de eso hay un ser humano, hay un ciudadano, hay una persona que siente, hay una persona que también tiene derechos, hay una persona que tiene una familia, hay una persona que también se cansa, hay una persona que también le da sueño, hay una persona que también se siente mal, hay una persona que también se puede enfermar, porque somos seres humanos comunes y corrientes como cualquier salvadoreño. Y creo que eso es al final lo que todos debemos de demostrar, que la política simplemente no te cambie, simplemente que tú sigas siendo quien realmente sos. Y creo de que esa es una de las cosas que yo guardo más en mi corazón cuando con el grupo de hermanos que yo pues casi siempre me congrego en la iglesia. Recuerdo la primera vez, una plenaria antes justamente de asumir, que ellos una vez oraron por mí y dijeron: vamos a orar por ti para que Dios siempre guarde tu corazón. Y yo siempre le pido a Dios que de verdad guarde mi corazón, porque creo que el mantenerte limpia es una de las cosas que al final es lo que va a perdurar en tu vida. Estamos casi a punto de terminar el programa con una bonita enseñanza, con un buen mensaje que nos ha dejado, sobre todo por el tema académico, que nos quedamos asombrados todo lo que ha hecho a nivel académico, y también el manejo que usted tiene tanto en su vida personal, su vida laboral, y el ejemplo que les está dando también a todos los salvadoreños de que una mujer joven puede llegar, liderar y hacer cambios en nuestro país. Madre. Así es, Alexia. Ya estamos por finalizar la entrevista, como lo mencionaba Alejandra. Yo sé que muchos han captado el mensaje, muchos se han quedado como: si ella lo hizo, yo también puedo, pero le vamos a pedir que se dirija a esta cámara y que le dé unas palabras de aliento a todas esas personas que en algún momento de su vida tienen grandes sueños, como el ser diputada o servir para la población, y dicen: no lo voy a lograr. Yo creo que todos podemos servir desde los lugares donde decidamos, desde donde Dios también nos plantea, Dios nos dé las oportunidades, pero sobre todo es de hacer cada cosa que nosotros tengamos la oportunidad de hacerla bien, de que generemos no solamente cambios en el aspecto político, sino que los cambios deben de iniciar sobre todo desde que tú tratas bien a una persona, desde que tú te dirigís a una persona con respeto, desde cuando tú cumplís tu jornada laboral, desde cuando tú cumplís lo que tu jefe incluso te indica, a pesar de que tú en ese momento no lo entendás, pero si te están dando una indicación, yo siempre he creído de que es por algo, y tú tenés la oportunidad día a día de demostrar
si realmente vas a estar preparado para tomar otra serie de decisiones cuando el tiempo pase, cuando el momento se dé, cuando crezcas más profesionalmente. Y yo creo que al final cada salvadoreño está lleno de diferentes historias. Yo lo he visto con cada uno de los salvadoreños que he tenido la oportunidad de conocer en el exterior, que me han demostrado que se fueron de este país, que llegaron a otro lugar con una barrera de idioma sumamente grande, sin ningún centavo en la bolsa, y que ahora se han convertido en exitosos empresarios que ahora quieren venir a invertir a nuestro país. Y eso realmente nos demuestra que el dinero no lo es todo en la vida, que el dinero no solamente va a determinar cuáles son las oportunidades que tú tengas. Creo que las oportunidades que tú tengas se van abriendo, pero eso significa también el hecho de que una cosita que te den, por pequeña que sea, la tenés que hacer bien para que en el futuro tú puedas estar lista. Y creo que así como cualquier cosa en la vida, los procesos son sumamente bondadosos en el hecho de decir, te voy a plantar en algún lugar para que 5, 10, 15 años estés lista. Ahora, de hecho, mi papá me compartía una reflexión que él había hecho en Facebook en el año 2020 y decía, si querés ser diputado, funcionario, etcétera, y no lo haces en esos 3 años, no significa que no lo vayas a hacer. Y creo que a veces las personas tienden a creer de que si en este momento no se convirtieron en diputados porque no ganaron unas elecciones internas, por ejemplo, ya no lo van a poder hacer. Pero yo creo que la persistencia, la disciplina son cosas que nos permiten generar esos espacios y sobre todo también abrir camino para que en el futuro los niños, las niñas, las mujeres que desean también ser políticas puedan saber de que cada una de las etapas que ellas experimenten también otras mujeres en algún momento los tuvimos que superar, que los problemas siempre van a estar ahí, que las barreras siempre van a estar ahí, pero depende también de las actitudes y de la manera en cómo tú también querés dejar un legado y cómo querés que las personas se recuerden, porque creo que una de las cosas más retadoras en la vida de un político no es que la gente te quiera ahorita, es que la gente te quiera cuando tú ya no seas diputado. Y yo no he visto casi nunca a un diputado en ese país que la gente lo quiera después de dejar de ser diputado. Y creo que esa es una de las cosas que yo todos los días me propongo y digo, quiero que la gente me quiera cuando ya no sea diputado. Eso nunca lo había escuchado. Muy buena frase, o sea, pensar que cómo quiero que me recuerden. Después que termine yo mi periodo como diputada, ¿cómo quiero que me recuerden? Creo que hemos aprendido mucho en muy poco tiempo con la diputada Alexia Rivas. Es muy importante conocer un poco de su faceta, de todas las personas que nos están representando desde el órgano legislativo. Madeline. Sí, diputada, le agradecemos su tiempo. Gracias por abrirnos su corazón. Yo sé que ahorita nos ha estado hablando. Cuando estaba hablando de su familia, le vi un poquito como llorositos esos ojitos. Y sé que es muy importante para usted. Gracias por compartir con nosotros. A la audiencia también, gracias por estar pendientes de Perfiles. Les pedimos de verdad que sigan pendientes de cada jueves, de cada programa, porque siempre tenemos un personaje que nos deja una gran enseñanza como este día. De esta forma finalizamos Perfiles. Hasta la próxima.